La gracia de nuestro Señor Jesucristo descienda en cada uno de ustedes, amados hermanos. Es para mí un gozo estar acá delante de ustedes y a la misma vez es temblor lo que da estar acá. No crean, hermanos, porque además de ser un privilegio, ¿verdad? También es podemos decir, da cierto temor en lo que uno vaya a hablar, ¿verdad? Entonces, yo he compartido con mis hermanos que a veces me han agarrado así de quemarropa, que tengo que dirigir o que tengo que llevar una enseñanza, y yo les he compartido a ellos que yo tengo que prepararme 1 o 2 días antes para poder hacer esto, porque no es asunto de solo venir y ya está, ya hice un boceto y en base a ese boceto vamos a venir a decir cualquier cosa, por decir así, ¿verdad? Para mí es un honor estar acá y a la misma vez me da temblor. Mi corazón tiembla, mi cuerpo también, ¿verdad? Pero tiembla de emoción y tiembla de gozo, hermano. Eso es lo bueno, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, si el Señor me permite, pues, que sea Él mismo, pues, hablándonos hoy, porque yo también estoy aprendiendo bastante, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Ya el hermano nos ha llevado en la lectura, ¿verdad?, la cual tuvimos en Mateo capítulo 14. Les invito que no se separen de ahí, porque ahí va a estar un poco lo que vamos a... En ese pasaje, vamos, en ese pasaje que leímos, pues, en ese texto, allí donde vamos a estar, a permanecer todo el tiempo, ¿verdad? Pero a manera introductoria, quiero señalar algo, ¿verdad? Durante décadas, ¿verdad?, la humanidad ha venido experimentando tanto fenómenos como naturales como fenómenos humanos, ¿verdad? Actualmente nuestro país se está viendo en la triste historia, ¿verdad?, de que muchos hermanos, amigos, vecinos y familiares están emigrando hacia otros países, ¿verdad? La pregunta del millón sería que verdaderamente estas personas tenían gran necesidad de irse, o quizás estas personas, podemos decir, han puesto en sus manos su destino o esa decisión. ¿Cuál fue la decisión que a ellos los tomó conllevar a emprender esa aventura, ¿verdad? Podemos decir de que si hay personas que verdaderamente no pueden batallar, o mejor dicho, vivir bajo sistemas, podemos decir bajo sistemas de hombre, lastimosamente, pues, ¿cómo podemos vivir bajo el sistema del Señor? Al hombre porque lo estamos viendo y al Señor porque no lo vemos, ¿verdad? Estas personas que han emigrado han puesto su vida en manos de personas que ellos ni siquiera conocen, quizás pagando X cantidad de dinero, exponiendo su vida. Se ha visto casos de que personas han sucumbido, han muerto. Como les digo, porque estas personas han decidido tomar ese camino.
¿Será que tomaron en cuenta, o mejor dicho, le pidieron a Dios que les ayudara a tomar esa decisión? ¿O simplemente, como siempre, el hombre atribuyéndose todo, como hombre que es, ¿verdad? Tomando decisiones de las cuales ya sabemos cuál es el fruto que esas decisiones dejan, sin pedir sabiduría de lo alto, ¿verdad? La pregunta sería también, ¿será que nosotros como cristianos seguiremos perseverando en la palabra? ¿Será que cuando nos vengan las luchas, porque sabemos que constantemente tenemos luchas, y muchos de nosotros no estamos preparados? Seamos honestos. No estamos algunos preparados ante ello. Y a veces por la falta de preparación o por la falta de conocimiento, o quizás por la falta de entendimiento, porque aquí se ha aprendido, yo he aprendido mucho acá, y mucho se enseña, de qué manera nosotros podemos batallar contra nuestros enemigos, ¿verdad? Tantos espirituales, incluso hasta como el mismo hombre. Esta emigración, hermanos, no crean que es de hoy, no, esto viene de hace años, siglos, décadas atrás. E incluso en la antigüedad hubieron muchas naciones que emigraron de un lugar a otro. ¿Por qué? Por el mismo temor del hombre. Y no es nada nuevo. No es nada nuevo porque seguimos en lo mismo, ¿verdad? Entonces, lo que veremos hoy, o trataremos de ver, hermanos, es cómo las pruebas nos hacen conllevar, y cuando verdaderamente no estamos preparados, esas pruebas nos doblegan y nos hacen salir totalmente de nuestra vida. El tema que llevamos hoy se llama Dios siempre es bueno. Dios siempre es bueno. Título, Venciendo las pruebas con Jesús. Yo diría, venciendo las pruebas de la mano de Jesús. Mi texto base que traigo es Mateo 14:31, ¿verdad? Les pido por favor que ahí donde estén, inclinen su rostro, vamos a orar, ¿verdad? Amadísimo Padre poderoso, grande, maravilloso es usted, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de mis hermanos. Aquí está su pueblo, Señor. Temblando yo, Señor, pero a la misma vez con gozo, Padre, porque me das la oportunidad, Señor, de estar aquí, Señor, delante de mis hermanos. Pero no quiero ser yo hoy, Señor, el que hable. No me lo merezco, Padre, no me lo merezco. Quiero que seas tú, Señor, hablándole a tu pueblo hoy. Que utilices esta noche, en este momento, a este siervo inútil, Señor. Que seas tú tocando cada mente y cada corazón. Y que des coherencia, que des entendimiento y claridad en cada palabra que yo diga, Señor. Que toda la gloria y la honra sea solo para ti, Padre poderoso. Solo para ti, Señor. Quédate con nosotros, Señor. Quita todo, Señor. Toda distracción, todo espíritu, Señor, que esté allí distrayendo a mis hermanos, Señor. Que este mensaje que hoy traes tú, Padre, sea de vivificación para mis hermanos y que también nos lo apropiemos y nos lo llevemos a la práctica. En nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor, con acciones de gracias en este momento.
Amén, mi Señor, y amén. Vayámonos a la lectura, amados hermanos, en Mateo 14, y vamos a estar en los versículos 24 y 26. Ya el hermano nos ha dado un adelanto de qué es lo que sucede aquí, ¿verdad? Vemos primeramente en el contexto histórico de que Jesús camina sobre las aguas, ¿verdad? Pero además de eso sucede algo, podemos decir, muy maravilloso y a la misma vez muy defraudante, ¿verdad? Que le sucede a Pedro. Dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! No puedo imaginármelos a todos ellos entre las olas del mar y de pronto que les aparezca Jesucristo. Las olas yendo, viniendo, el mar, el barco a punto de colapsar, ¿verdad? Y además de eso, que les aparezca Jesús de la nada, ¿verdad? Y dijeron a voces, y dieron voces de miedo. Aquí vemos, hermanos, que a cada uno de los discípulos que iban allá, en ese lugar, en ese momento, estaban pasando una prueba. Si lo vemos de esta manera, era una prueba que el Señor les estaba poniendo a ellos. Pero lastimosamente esa prueba, podemos decir que no fue muy agradable para Jesús. Las pruebas siempre nos llegan a muchos cristianos. Cuando son probados, unos desmayan, otros se ahogan y otros no encuentran la salida de ello. Sabemos que generalmente mucho lo que hacen es hundirse en sus aflicciones. Los corazones se turban, empiezan a ver fantasmas. ¿Cuáles son esos fantasmas que a veces vemos o que a veces ven algunos hermanos? Son esos problemas, esas aflicciones que tienen, creyendo que jamás lo van a poder solucionar. Así le pasó a los discípulos. Ellos creían que tal vez ese iba a ser el último día de su vida. ¿Por qué? Como miraron el mar que asolaba de un lugar a otro. No puedo imaginármelo en lo oscuro, en las tinieblas, ¿verdad? Entonces, algunos de nosotros, los hermanos o hermanos que quizás estamos en nuestras luchas, puede ocurrirnos eso. Entonces, en vez de acudir a lo que generalmente todo buen cristiano debería de hacer, de lo que pudiese ser una salida triunfante, se les vuelve una salida tormentosa. ¿Por qué? Porque lastimosamente se apropian del problema. Generalmente nosotros tenemos que apropiarnos del problema, pero para bien, ¿verdad? No quedarnos con el problema todo el tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Somos hijos de Dios y todo el tiempo nosotros vamos a tener padecimiento. Todo el tiempo nosotros vamos a tener aflicciones. Pero no significa que toda la vida vamos a vivir así, ¿verdad? Tenemos un problema, ¿a quién tenemos que acudir? ¿A quién? ¿Al vecino? A Dios. Es a Él que tenemos que acudir, ¿verdad? Generalmente muchas personas, cuando están agobiados o tienen problemas, los vemos que andan todos, como dicen, gachitos. Otros andan muy soplados. Otros son dinamitas. Otros son como una chimbomba. ¿Han visto una chimbomba ustedes cuando está súper inflada? Que hasta le hace así, ¿verdad? Pero si la tocamos, a veces explota. Hay hermanos que en sus rostros los vemos, pero están inflados, que en el rostro de ellos dicen: no me toques, si me toques exploto. Soy una dinamita, es la verdad. Y entonces, ¿qué sucede?
En este caso, cuando nos sucede eso, nosotros tenemos que ser humildes. Tenemos que utilizar la humildad, porque es parte de nuestra personalidad como cristianos, ser humildes. Tenemos nuestras luchas, ya vamos a ver más adelante cómo esas luchas se van de un momento para otro, ¿verdad? Y aún sabiendo algunos que tienen a un Dios que está con ellos, sucede lastimosamente que muchos pierden la fe, pierden esa confianza, o quizás no han dado, óiganlo bien, no han dado la raíz del Evangelio. No han dado la raíz del Evangelio, ¿verdad? Entonces, generalmente eso sucede cuando tenemos malestares, cuando estamos agobiados, cuando sentimos que tenemos cada una de nuestras deudas, porque quien no tenga deuda aquí, por favor, todos vivimos endeudados. Y la principal deuda que tenemos nosotros es con Jesucristo. Así que no me digan que no están endeudados, hermano. ¿Verdad? Amén. Entonces, quiero que movamos nuestra Biblia, ¿verdad? Eso sucede cuando estamos afligidos, tenemos nuestras aflicciones, pero vamos a ver de qué manera o qué es lo que sucede si nosotros seguimos en eso mismo. Vámonos a la palabra del Señor, movamos la Biblia, por favor, a Marcos 4:17. Marcos 4:17. Pero no tiene raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Verdad? No tenemos raíz. ¿Por qué? Porque no estamos apropiándonos del Evangelio. Ya hemos escuchado aquí varias veces de las semillas en los 3, 4 lugares que se plantaron, ¿verdad? Debido que el corazón de esa persona es duro, como el pavimento, ¿verdad? Como esto podemos decir, duro como esto, ¿verdad? Duro como el pavimento, el Evangelio no podrá entrar en el alma de esa persona y nunca podrá ser transformado, quizás en toda su vida. Y su camino es solo temporal y superficial. ¿Qué quiere decir eso? Que por los caminos que esa persona ande para él podrán ser lindos y bonitos, pero lastimosamente son caminos de impiedad, son caminos de pecaminosidad, son caminos injustos, ¿verdad? Son caminos totalmente artificiales que no existen. Esto sucede a una persona que aún no ha sido transformada, o mejor dicho, a una persona que generalmente suele decir que es cristiana, pero no lo es. Y de eso están llenas las iglesias, hermano. Hay muchas iglesias que dicen y profetizan ser cristianos, pero en su vida diaria están reprobados. ¿Por qué están reprobados? Solo Dios lo sabe y ellos también, ¿verdad? Nosotros no podemos juzgar, pero sí Dios da eso, que nosotros lo veamos. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en ello. Yo no puedo ser igual a mi vecino que profetiza ser cristiano y fuma. Yo no puedo ser igual a mi compañero de trabajo que ya se le ha predicado, pero él dice que es ateo. Dice que es ateo y cuando tiene problemas al primero que menciona es a Dios. No sé qué tipo de ateo será, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede si nos da a Dios la oportunidad de predicarle a esa persona y esa persona no quiere?
nada con Él. Entonces eso es un reflejo que Dios nos está poniendo para que nosotros no caigamos en eso también. ¿Se entiende, hermanos? Primera de Tesalonicenses 3. Les estoy dando base bíblica del primer argumento que vimos. Primera de Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque nosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, ¿verdad? Para eso venimos. Somos hijos de Dios. Si vemos el contexto histórico, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él tuvo la potestad de no haber pasado lo que pasó, pero Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él vino como hombre, Él se humanó, ¿verdad? Y de esa manera nos sucede a nosotros también, ¿verdad? Dios había prometido sufrimiento futuro a Pablo cuando le encomendó la obra del ministerio. De igual manera pasa para todos aquellos que han venido a los pies del Señor. Siempre tendrán padecimientos, ¿verdad? Siempre vamos a tener padecimientos. Nadie en este mundo se va a escapar de ellos. Padecimientos pequeños, grandes, pero siempre van a ser padecimientos, ¿verdad? Salmos 34:19. Salmos 34:19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Oigan qué lindo lo que nos dice, que vamos a tener muchas aflicciones, pero Jehová nos va a librar. ¿De qué manera nos va a librar? Más adelante lo vamos a ver. ¿Y cómo lo va a hacer? Ahí lo vamos a ver también, porque existen métodos y medios que el mismo Dios nos da para que nosotros podamos tener una coraza o que estemos embestidos para que esas tribulaciones no nos agobien. La pura realidad de las persecuciones humanas y la persecución divina, pero si confiamos y estamos con Dios, nos liberará de todas. O sea que vamos a tener, como les dije al comienzo, persecuciones humanas, que generalmente siempre están ahí, en nuestro trabajo, en la casa, donde estemos nosotros, ¿verdad? Quizás nosotros podemos ir en el bus, pero a veces nos sale una persona que va a la par nuestra, que es algo que tenemos que soportarla, ¿verdad? Esas son persecuciones humanas, ¿verdad? O también asedio del mismo hombre. Y las divinas, que ya sabemos que nuestras luchas no son contra príncipes, sino que son contra potestades, contra fuertes celestes, contra el mismo Satanás, que opera de manera espiritual, ¿verdad? Hasta este momento vamos viendo cómo un cristiano puede sucumbir, cómo una persona, ¿verdad? Si no está sujeta al Señor, si no está totalmente de la mano de Dios, lastimosamente, puede hasta morir de eso. Dos, la confianza ante las pruebas, ¿verdad? Nosotros aquí ya vamos viendo que las pruebas nos agobian, pero a la misma vez que nos agobian debemos tener una confianza infinita que eso nunca va a ser eterno, que eso en cualquier momento, en el momento que nosotros lo esperamos, eso se va a calmar, eso pasará, ¿verdad? Vámonos nuevamente a la palabra, ¿verdad? A Mateo 14. Ahora vámonos al versículo 25 al 30. Miren lo que dice. Habíamos quedado en el 26,
¿verdad? Donde los discípulos espantados, mejor dicho, se espantaron ver a Jesús flotando sobre la agua. Me imagino, yo no me puedo imaginar cómo pudo haber sido eso. Viento, lluvia, truenos, y ver a Jesús que viene caminando sobre las tinieblas y además de eso sobre el mar. No tengo la menor idea cómo pudieron haber estado espantados estos discípulos, ¿verdad? Dice el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis, dice. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿verdad? Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Aquí hay algo en esta parte, hermanos, muy insólita. Cómo Pedro, siendo un pescador, y se supone que todos los pescadores son excelentes nadadores. ¿Se pueden imaginar eso? Pedro pidiendo auxilio, que se estaba ahogando. Cuando pensamos que todo ha sucumbido, es cuando más somos ayudados y oídos en nuestro interior. Oídos en nuestro interior hay una voz que nos dice lo que tenemos que hacer. Es Cristo, respondiendo a nuestro auxilio, pero sucede que allí tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado, porque conforme a más pruebas que nosotros estamos teniendo, nos viene y nos debería venir mayor la confianza que debemos tener en Cristo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no nos puede pasar a como le pasó a Pedro. Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Pero ¿qué sucedió? Pedro todavía dudaba, óiganlo bien, escuchen bien, Pedro todavía dudaba que Cristo podía hacer eso. Todavía ellos dudaban de que Cristo podía sanar, de que Cristo era el Hijo de Dios todavía. Ellos dudaban de eso. Entonces así nos pasa a muchos cristianos. Como les dije, hay muchas personas que pueden saberse la Biblia de cabo a rabo, de pasta a pasta, como se dice. Pero aquí hay algo muy insólito que, como le pasó a Pedro. Si no aplican la ley o el canon bíblico a su vida, lastimosamente les va a pasar a como le pasó a Pedro. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento. No tenemos el conocimiento de cómo tenemos que acudir cada vez que nos viene una ola o que cada vez que pensemos que nos estamos hundiendo. ¿Verdad? Así le sucedió a Pedro. Pedro se emocionó, pero él se dejó llevar por sus emociones. Cuando él se mira en el mar, no halló qué hacer. ¿Por qué? Porque su fe le falló. No tenía fe. No creía en lo que Dios le estaba dando, en lo que Jesucristo le estaba dando en ese momento. Entonces, ¿qué sucedió? Pedro titubeó. Y así nos pasa a muchos, hermanos. Así pasa a muchos. Que creemos que estamos bien delante de Dios.
que creemos que leyendo la Biblia, y eso no es todo. El simple hecho de solo leer la Biblia y venir acá a la iglesia no lo es todo. Nos hace falta otras cosas más que vamos a ver más adelante, ¿verdad? A cada cristiano que titubea de esa manera, como le pasó a Pedro, lastimosamente podemos decir que es un niño en la fe. Ahí me disculpan. Pedro, un hombre de pesca, un hombre vigoroso, un hombre lleno de vida, pero era pura apariencia. Aún Pedro no había, podemos decir, desarrollado todo su amor y toda su fe hacia el Señor. En nuestras iglesias hay muchas personas así, que las vemos bien vigorosas, bien vestidas, pero cuando nos llega una prueba, ahí nos pasa lo de la chimbomba, nos desinflamos todo. Sí, así nos pasa. ¿Por qué? Porque no tenemos verdaderamente los pies puestos donde estamos, porque no hemos puesto nuestra fe donde debemos, ¿verdad? Para esto le tengo citas bíblicas, hermanos. Vámonos a Proverbios 3, 5 al 6. ¿De qué manera es que nosotros debemos confiar en Jesucristo? Apegarnos a Él. Proverbios 3, 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Está clarísimo. Que pongamos nuestra confianza, nuestro ser en Jehová. Eso es lo que nos dice. Así de sencillo. Que todo lo pongamos en Él, ¿verdad? Y que no nos apoyemos en lo que a veces nosotros como hombres decimos que podemos hacer. Nosotros los hombres tenemos que ser, y se refiere a todos, hombres y mujeres, no solo me refiero a los hombres. Nosotros no tenemos que fiarnos o confiarnos de nuestras propias decisiones, de nuestros propios pensamientos. Porque recordemos que nosotros venimos de una mente pecaminosa. Pero hermanos, si nosotros somos salvos, sí, pero tomemos en cuenta, y somos hijos de Dios, tomemos en cuenta, hermanos, que Satanás siempre maquina por la mente. Tomemos en cuenta eso. Entonces, cada proyecto, cada idea o cada paso que nosotros vayamos a dar, consultémoslo a Jehová. Eso es lo que nos está diciendo. Que no nos dejemos ir llevar por nuestras mismas emociones. Que si vamos a hacer un proyecto o vamos a cambiar de casa o de trabajo, consultémoslo primero a Jehová, ¿verdad? Reconócelo en todos tus caminos, te dice, por donde quiera que tú vayas, encomiéndate siempre a Jehová. Y Él enderezará tus veredas. Él siempre estará con nosotros. Yo siempre he dicho que yo no camino solo. Alguien anda adelante y detrás de mí, guiándome, por donde quiera que yo ando. Muchas personas me dicen, no ando solo. Alguien viene detrás de mí. Así les digo yo. ¿Verdad? Amén, hermanos. Primera de Juan 5, 14. Les tengo otra cita para esto. Estamos hablando ahora de la confianza que debemos de tener en Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién?
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Los cristianos pueden saber con confianza absoluta que Dios responde la oración cada vez que se acercan al trono de su gloria. Cada vez que nosotros podemos tener la oportunidad de orar. El propósito de la oración es llegar lo más cerca de Dios a través de la oración, hasta ese trono precioso de la gloria que Él tiene, ¿verdad? Primera de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista, ¿verdad? Porque por fe andamos, no por vista. El cristiano puede esperar un cielo que no ha visto. Oigan qué lindo eso. Nosotros tenemos que aspirar llegar un día al cielo. Aún ese cielo que nosotros no lo hemos visto, pero que sí hasta cierto punto las Sagradas Escrituras nos los han descrito. Entonces, ¿cuál es el propósito de cada uno de nosotros? Tener esa confianza, tener esa fe que algún día vamos a estar con Dios en ese cielo, ¿verdad? Y además, dice las Escrituras sobre Él, porque vive conforme a esa creencia, ¿verdad? Es una creencia, o sea, es creer que verdaderamente nosotros vamos a estar un día gobernando con el Señor. Hebreos 13:6. 13:6. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Lo volvemos a ver una vez más. Nos vuelve a decir que no debemos de temer lo que el mismo hombre nos puede hacer, ¿verdad? Se refiere a un creyente que está confiando valientemente y que espera la ayuda de Dios, ¿verdad? Hasta este punto hemos visto dos aspectos. Cuando las pruebas nos agobian, ¿verdad? Y la confianza que debemos de tener ante las pruebas, ¿verdad? Que si nosotros dejamos que las pruebas se agobien de nosotros, se aprueben de nosotros, lastimosamente nosotros vamos a sucumbir. Creo que por ahí la dejo, hermano, porque ya son más del tiempo que me dieron, pero el próximo martes vamos a seguir con esto, ¿verdad? Así que llevemos en nuestra mente que nosotros estamos sujetos a muchas pruebas, ¿verdad? Y que esas mismas pruebas, quiero que lo entiendan y lo vean, esas mismas pruebas es el mismo Dios quien nos las pone. Es el mismo Señor quien nos pone esas pruebas. Pero no significa que vamos a vivir de por vida por esas pruebas, no. Tenemos que superar esas pruebas. Pero si yo me quedo con esa prueba y no la supero y el resto de mi vida cristiana vivo así, lastimosamente no podré levantarme jamás. Tenemos que poner cada una de esas pruebas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su tiempo, amados hermanos. Pastor.